Bueno, hoy quiero hablarles sobre algo. Quiero leer un pasaje que está en Hechos 17. Es un poquito largo, pero para que me entiendan el contexto, lo vamos a leer. Hechos 17, desde el versículo 16. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. ¿Qué les parece si oramos ahí donde están? Señor, hoy te doy gracias por este tiempo, Padre, te doy gracias por esta iglesia, gracias por tu palabra, Señor. Hoy te pido que abras, Señor, las mentes, que dispongas los corazones, Señor, de cada persona que está en este lugar, Padre, para recibir una palabra y que hoy se lleven algo nuevo de parte de ti, Señor. Damos gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tratar de un tema que yo le ponía como nombre: el Dios que no conocemos. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? Si ustedes le prestaron atención a lo que leímos, dice que Pablo estaba en la ciudad de Atenas y había mucha idolatría. ¿Qué quiere decir esto? Que había muchos dioses, había la gente que adoraba a muchos dioses. De hecho, Atenas como tal es una ciudad que está en Grecia, obviamente, y de donde sale toda la mitología griega. Si han escuchado toda la mitología, todos los dioses, de ahí se inventaron un montón de dioses. Y era un pueblo que estaba sumiso ante muchos dioses, pero incluso ellos, dice que Pablo vio y les hablaba y ellos no le entendían. Él les dice: ¿de qué nos están hablando? ¿De qué nos está hablando este hombre? Por ahí alguno me mira y dice: ¿de qué está hablando este muchacho? ¿Sí? Y Pablo se dio cuenta de algo y lo usó como su estrategia, que ellos tenían como en una tarima algo, una imagen que era al Dios no conocido, que era en realidad vacío, no era nada, era al Dios no conocido. Entonces, el pueblo de Atenas sabía que había a un Dios no conocido y ellos adoraban a un Dios que no conocían. ¿Sí? Ellos tenían ahí a un Dios que no conocemos y lo adoramos. Y Pablo les decía: a ese Dios que ustedes no conocen es del cual yo les vengo a hablar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, Pablo aprovechó esta oportunidad para hablar del verdadero Dios. Pablo les está hablando de Jesús, del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, de la resurrección. Y yo sé que nosotros como cristianos, si yo les pregunto ¿cuántos conocen de Dios?, todos van a decir amén, van a levantar su mano. La pregunta es: ¿realmente conocemos a ese Dios? Si yo les pregunto características de Dios, ¿todos saben cuáles son las características de Dios? ¿Todos saben? A ver, vamos a hacer un ejercicio acá. A ver, René, solo una. Vamos a ver si reunimos
10 características de Dios. A ver, una. Misericordioso. Misericordioso. Amor. Muy bien. Poderoso. Ah, están reanimados acá. Bueno, déjenme para que yo... Bueno, 15, no. El Rey de Reyes. El Rey de Reyes, muy bien. Omnipresente, muy bien. Ah, están reafilados, nada. Buenas. Misericordioso, ¿sí escuchan? Ok, ¿cuántas vamos? 5, 8. A ver, Antonio, usted ya lo vi acá, dijo 8. Amable. Amable, ok, muy bien. Honesto, todos hablan así. Paz, no se vale repetir, ¿eh? Compasivo. Compasivo. ¿Cuántas vamos ya? ¿10? Bueno, a 15 entonces. Fiel, muy bien. Ah, todos están. Tolerable, ok. Justo. Omnisciente. ¿Se lo sacaron de ¿Era esa? ¿Nombre? No, pero yo la vi cantando ahí. ¿Cómo? Pero yo la vi que estaba ahí cantando. A ver. Bondadoso. Bondadoso, muy bien. Ya Joel se salvó. Bueno. ¿Cómo son, Ahí sí. Todos tenemos características de Dios. ¿Sí? Todos saben. De hecho, pasé y no tardé nada. Todos empezaron a decir palabras y características que uno piensa que tiene Dios, y los que ya están viniendo hace más por ahí saben y han podido experimentar cada una de estas características. Pero lo que yo les pregunto hoy es, todos conocemos las características de Dios. Ahora, en nuestro día a día, ¿cuánto recordamos estas características que tiene Dios? ¿Cuánto realmente en nuestro diario vivir podemos decir, ah, Dios es bondadoso? Cuando viene un momento de dificultad, ah, me acuerdo, Dios me trae paz. ¿Sí? Está el fruto del Espíritu Santo también. Entonces, ¿cuántas de estas cosas que nosotros hablamos, cuántas de estas características realmente que conocemos de parte de Dios podemos acordarnos de Él cuando nosotros estamos viviendo en nuestro día a día, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos los que estudian en la facultad, en casa, ¿sí? O sea, ¿cuánto de estas verdaderas características de Dios conocemos? ¿Cuántos ponemos en práctica todo esto que sabemos que Dios hace? Todos dicen, Dios es bueno. Alguien decía, Dios es bueno. Ok, Dios es bueno. Y cuando me pasa algo malo, ¿recuerdo que Dios es bueno? O empiezo a decirle, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estás permitiendo que pase esto en mi vida? Ahí nos olvidamos que Dios es bueno, ¿o fue que en ese momento Dios dejó de ser bueno? Por un momento, por un instante se distrajo y no fue más bueno, me pasó algo por ahí que no me gustó y digo, pero Dios, tú eres bueno, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, hay algunas características que yo quiero hablarles hoy que muchas veces pasamos por alto, algunas ya las dijeron, pero quiero que las aprendamos el día de hoy. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 13. Mateo 6, versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Han escuchado ese versículo? ¿Sí? Se parece mucho a una oración que todos nos sabemos, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Jesús acá? Estaba enseñándole el Padre Nuestro, ¿sí? La oración del Padre Nuestro. Le estaba enseñando porque la gente no conocía a Dios, la gente no sabía en ese entonces cómo acercarse a Dios, cómo me acerco a Dios. Y Jesús les dijo, les voy a enseñar una oración. Y empezó Padre Nuestro, y cuando éramos chiquitos yo creo que a todos nos enseñaron el Padre Nuestro. ¿Hay alguien que no se sepa el Padre Nuestro? Todos se lo saben. Pero yo notaba algo con lo que a mí me enseñaron
versus lo que dice la Biblia, porque al menos a mí, no sé si alguien tiene otra versión, pero en Colombia nos enseña el Padre Nuestro y dice, y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Amén. ¿Sí? ¿Así es acá? ¿Sí? Y Jesús acá estaba enseñando esta oración y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero no dice amén. Dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces yo pensaba, ¿qué pasó con la gente que nos enseñó el Padre Nuestro a nosotros? ¿Por qué nos cortan esta partecita del Padre Nuestro? ¿No era importante enseñarnos eso? ¿No era importante que nosotros aprendiéramos que de Dios es el reino, que de Dios es el poder, que de Dios es la gloria y que aparte por todos los siglos? ¿Sí? Entonces, esto que uno ve como dice, y hasta uno lo puede pasar por alto, cuando uno lee a veces en Mateo 6 que está todo el Padre Nuestro, uno lo lee y dice, ok, líbranos del mal, amén, buenísimo, gracias Dios, me pongo a orar. Y se olvida de darle valor a estos versículos. Y en esa afirmación que le estaba enseñando Jesús a la gente están las características de Dios, algunas de las características de Dios. En esa frase final, Jesús les dice, ¿quién es Dios? ¿A quién le están orando? Entonces, querida iglesia, escuchen algo. El éxito de una oración, cuando yo oro, no importa lo que yo estoy orando, no importa lo que yo estoy pidiendo. Realmente lo que importa es a quién le estoy pidiendo las cosas. ¿A qué Dios es el que le estoy orando? ¿Es al Dios que es el Dios del reino, el Dios que tiene todo el poder, que tiene toda la gloria, que aparte es por los siglos de los siglos? ¿O cuál es el Dios al cual yo estoy buscando en mi día a día? El éxito de la oración no es que yo sea muy bueno orando. Por ahí hay muchas personas que dicen, y yo recién estoy aprendiendo, recién estoy viniendo a la iglesia. Tal vez hay personas que hoy nos visitan por primera vez y están aprendiendo lo que es una oración. No importa qué tan bueno seas en tu oración, no importa qué tan bueno seas hablando, sino realmente lo que importa es quién nos está escuchando a cada uno de nosotros cuando oramos. Amén. Entonces, nuestras oraciones son poderosas, pero porque tenemos al Dios más poderoso, al Dios todopoderoso. Por eso mi oración tiene poder. Entonces, usando este versículo quiero enseñarles 4 características que dice acá. La primera dice, tuyo es el reino. Tuyo es el reino. ¿Cuál es la primera característica? Dios es nuestro rey, ¿sí? Sí, el dueño del reino siempre va a ser el rey, ¿sí? A nosotros los hombres, los que están casados, ¿cómo nos gusta que nos traten en la casa? O muchas veces decimos, somos los reyes de esta casa, ¿sí? ¿No? Ya no mientan, ¿sí? ¿Qué significa que Dios sea el rey de todo? Dios es soberano, ¿sí? Es el dueño de todo lo que vemos, es el dueño de todo, es soberano, o sea, tiene todo el poder para hacer que las cosas pasen en esta tierra, ¿sí? La manera en que esto afecta a nuestras oraciones o cuando nosotros podemos reconocer a Dios es que Él puede, si Él decide responder nuestra oración y darnos lo que pedimos, no hay ningún poder humano que lo pueda detener. Cuando un rey da una orden, no hay nada que se pueda detener. Incluso el mismo rey. Esta semana leía el pasaje cuando a Daniel lo mandan a la fosa de los leones, a la cueva con los leones. ¿Cuál era el decreto del rey? Era el que ore, nadie puede orar a ningún otro Dios. Y el que veamos orando se va a la fosa de los leones. Y Daniel dice en la Biblia que oraba 3 veces por día. ¿Cuántos oran 3 veces por día acá? ¿Cuántos oran 2? No cuentan los alimentos. ¿Cuántos oran 1? Media. Ay, Señor, bendíceme este día, ¿cuenta como oración? No cuenta como oración. ¿Sí? Daniel oraba 3 veces. 3 veces oraba en el día. Y oraba, dice que oraba con las ventanas abiertas, ¿sí?
Y él empieza a orar, la gente, o sea, este decreto que habían puesto era para que Daniel sufriera, o sea, era gente que no quería a Daniel. Y sale el decreto, van al rey y le dicen, Daniel está incumpliendo el decreto, está orando. Y el rey le dice, el rey no quería que Daniel fuera a la fosa de los leones, pero él dice, ya es un decreto del rey, ya es un decreto, ya fue algo que está firmado y está sellado. Cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro rey, todo lo que Él decide darnos, todas las respuestas que Él nos quiere dar, ya tienen un decreto y tienen un sello para nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la situación que estoy viviendo, no importa el problema, no importa lo que estoy pasando, ya hay una palabra de parte de Dios respecto a esa situación que le estás pidiendo. Entonces, cuando yo reconozco que Dios es nuestro rey, Él ya tiene la respuesta para nosotros. No hay ningún poder humano, no hay ningún poder natural. Nada se puede oponer. Cuando un rey da el decreto, no hay oposición. Nadie puede pasar por encima de la autoridad de Dios. Nadie puede pasar por encima de Dios. Nadie puede decir, Dios, no puedes bendecir a esta persona, porque Dios ya lo decretó. Cuando Él ya decretó, cuando Él te vio orando, cuando Él nos ve pidiéndole, Él en su misericordia, Él empieza a decretar que hay bendiciones por nosotros. Entonces, nosotros podemos confiar que la palabra de Dios es la última palabra hacia nosotros. Cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando estamos pasando por un momento de dificultad, ese decreto que Dios tiene para nuestra vida, nosotros sencillamente tenemos que creer. Entonces, ¿cuántos de nosotros decidimos creerle a Dios cuando Él nos da una respuesta? Ahí es donde les digo que muchas veces nos olvidamos. Yo oro a Dios y termino de orar y a veces decimos, pero no sé si va a pasar. Entonces, ¿para qué oraste? Entonces, ¿a quién le estás orando? ¿Le estás orando al Dios que es el rey de todo? ¿O le estás orando sencillamente, porque fui en mi célula, nos dijeron que oremos? Tenemos que conocer al Dios al cual nosotros buscamos. Tenemos que conocer a ese Dios que es rey de todo. Y también es bueno que nosotros recordemos a qué rey le estamos orando, porque es que muchas veces vamos a la oración, es con una lista de peticiones, ¿no? ¿Y quién es Dios? Dios no es el chepibe. Hola, Señor Jesús, gracias por este día, necesito esto y esto. Muchas veces nosotros caemos en eso. Caemos en, voy a orar, ok, pero empiezo a pedirle a Dios y le tengo una lista de peticiones y terminé mi lista de peticiones. Bueno, Señor, gracias, eres el mejor, amén. ¿Cómo uno se va a presentar delante de un rey? Buenas, rey, en realidad yo vine a buscarlo porque necesito esto y esto. Gracias, ahí le dejo el papelito para que no se le olvide. Muchas veces nosotros vamos así. Muchas veces nosotros vamos entendiendo que Dios nos puede dar todo, pero le dejamos ahí la lista, no nos acordamos de con quién estamos hablando. Estamos hablando con un Dios supremo, el dueño, el soberano, dijimos. Es el soberano de este reino, es el dueño de este reino, de todo lo que existe. Entonces no podemos ir con exigencias como si habláramos con un esclavo. Bueno, Señor, hoy te traje esta lista, mañana te traigo más para que no se te acumule, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener una actitud de humildad y una actitud de reverencia cuando oramos a Él. Entonces hoy les hago una pregunta. ¿Realmente aceptamos a Dios como el rey de nuestra vida? ¿Lo vemos como rey? Dios rey es una de las características que les vengo a enseñar. Pero ¿cuántos realmente podemos decir, Dios, eres el rey de mi vida? ¿Realmente lo eres? ¿Realmente estás ocupando el primer lugar en mi vida? ¿Realmente estás siendo todo para mí? Amén. Lo segundo, mismo versículo, dice, tuyo es el reino. ¿Qué dice después? El poder. El poder, ¿sí? ¿Cuál es la segunda característica de Dios? Dios es omnipotente, ¿sí? Omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Que todo lo puede.
Yo busqué la definición en un diccionario simple. ¿Qué es omnipotente? Todo lo puede. Y aparte me gusta porque dice, es un atributo solo de Dios. Si ustedes buscan en Google, no ahora porque se me distraen, pero buscan en Google, omnipotente, todo lo puede. Solo este atributo se le puede dar a Dios. O sea, esta característica es 100% solo de Dios. Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso, también algunos dijeron. ¿Y qué quiere decir esto? Que el poder de Dios a Él le permite hacer cosas que solo son posibles para Él, que para nosotros pueden llegar a ser imposibles. ¿Sí? Esa es la diferencia. Nosotros podemos hacer un montón de cosas, pero el único que va a hacer cosas imposibles es Dios. Y Dios los hace sin dificultad. Dios hace las cosas imposibles sin ninguna dificultad. Y ustedes pueden decir, Juanca, y entonces nosotros, porque a veces lo imposible realmente lo vemos imposible, porque solo dependemos de Dios. Querida iglesia, no hay nada que Dios quiera hacer y no pueda hacer. Nada. Absolutamente nada que Dios, y escuchen bien esto, que Dios quiera hacer, no que yo quiera. ¿Sí? No hay nada que Dios quiera hacer y no lo pueda hacer. Esto significa que cuando oramos, Dios tiene el poder para hacer lo que le pedimos, ¿sí? Él no tiene ninguna dificultad para hacer un milagro por nosotros en cualquier área de tu vida. Puede ser en tus finanzas, puede ser en tus emociones, en tus sentimientos, en tu familia, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida, Él puede hacer lo que le pidamos, sin ninguna dificultad, sin importar cuán difícil lo veamos nosotros. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es fácil. Él lo hace así. Entonces, ustedes me pueden decir, pero entonces, ¿por qué a veces yo oro y no veo esa respuesta? Ahí la pregunta es distinta, es, ¿lo que estás pidiendo, lo que estás orando, es realmente voluntad de Dios? ¿Realmente Dios va a querer hacerlo? Recuerden lo que les dije hace un ratito. Lo que Dios quiera, no hay nada que Dios quiera que no pueda hacer. Entonces la pregunta es, ¿le estamos pidiendo a Dios cosas que Él quiere? ¿O le estamos pidiendo a Dios cosas que nosotros queremos? Que sencillamente son buenas para nosotros, pero no son buenas para cumplir el propósito que Dios nos dio en esta tierra. Entonces, cuando no tenemos alguna respuesta de parte de Dios, sencillamente tenemos que preguntarnos si lo que estoy pidiendo es realmente voluntad de parte de Él. Si es el momento que Dios tiene preparado para esto. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la segunda característica? Dios es omnipotente. Muy bien. Lo tercero, mismo versículo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Perfecto, la gloria. Dios es un Dios glorioso. ¿Qué es la gloria de Dios? No es las que se llaman gloria, no es eso. La gloria de Dios no es la gloria cristiana que viene acá a la iglesia, la gloria de Dios, no. Dios es glorioso. Dios es un ser glorioso. La gloria de Dios es la hermosura de su ser, ¿sí? Es la hermosura, es todo aquello que lo hace un Dios hermoso. En Salmos, hay un versículo en Salmos que a mí me llamaba la atención cuando preparaba esto, es Salmos 27, versículo 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sí? Este salmo lo escribió David. Me gusta porque él dice, solo le pedí a Dios una cosa. ¿Sí? Nosotros, ¿cuántas cosas le pedimos a Dios? Ahí sacan la lista. Acá tengo la lista de hoy, la del devocional de hoy que no lo alcancé a hacer. Y eso que hoy la reunión era más tarde, pero acá tengo la lista igual. ¿Sí? David dice, yo le pedí a Dios una cosa, una.
que pueda estar todos los días en su presencia, que pueda estar todos los días en su casa, todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Él, para contemplar la gloria de Dios, para poder estar en su templo. David pudiendo pedir muchas cosas, solo pidió estar en la presencia de Dios. Y querida iglesia, nosotros muchas veces no entendemos que estar en la presencia de Dios es un privilegio para cada uno de nosotros. Que nosotros estemos acá pudiendo buscar de Él es un privilegio. Muchas veces el pastor nos ha enseñado cómo era antes que se buscaba de Dios. ¿Se acuerdan que entraba un sacerdote, que solo podía entrar el sumo sacerdote al templo y lo amarraban con una cuerdita por si la presencia de Dios lo bailas, lo mataba, dice, escuché, ¿sí? Por si la presencia de Dios lo mataba, ¿sí? Y si lo mataba, si se escuchaba la campanita, decían, este sumo sacerdote no lo logró, sale uno, y entonces yo creo que el que seguía de sumo sacerdote decía, ¿sí? Para nosotros en ese momento era una complicación el poder estar en la presencia de Dios. Tenías que ir plenamente en santidad, tenías que ir plenamente decidido a morir. El buscar la presencia de Dios en ese entonces era solo para una persona y tenía que saber que si llegaba a la presencia de Dios había una posibilidad de que no saliera, ¿sí? Y David decía, yo quiero pedirle a Dios una cosa, poder estar en su presencia todos los días de mi vida. Y nosotros tenemos hoy ese privilegio, nosotros hoy tenemos es un privilegio, ese placer de poder estar en la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros no lo disfrutamos. Muchas veces nosotros estamos apurados con el día a día, estamos orando porque me dijeron que había que orar, estamos buscándole a Dios porque me dijeron que había que buscarle a Dios, pero ¿cuántas veces nosotros entramos a un tiempo de oración? ¿Cuántas veces entramos a buscarle a Dios y disfrutamos el estar en su presencia? Que realmente tú puedas levantar los brazos y decirle a Dios, te adoro, y empezar a adorar. ¿Cuántas veces lo hacemos en el devocional? Muy pocas. Y David decía, yo solo le pido a Dios que pueda estar en su presencia, que le pueda adorar. A mí solo me interesa estar todos los días de mi vida en la presencia de Dios. Y me gusta porque dice, o sea, no solo le pedía eso a Dios, sino que dice, ¿para qué quiero estar en la presencia de Dios? Para contemplar su hermosura. Realmente David era una persona que solo quería estar adorando a Dios, porque cuando sientes esa llenura de parte de Dios, cuando sientes esa presencia, realmente no quieres irte a otro lugar. Ha pasado muchas veces, hemos hecho encuentros, hemos hecho ministraciones acá y la gente dice, no me quiero ir, quiero seguir acá, porque están sintiendo la presencia de Dios, están sintiendo algo distinto en su vida, pero no es algo que se hizo para que lo sintamos cuando hacemos eventos, cuando hacemos fechas especiales. Es algo que Dios tiene para nosotros para todos nuestros días, que nosotros podamos estar en la presencia de Él todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros cuando conocemos a Dios, y por eso yo les hablo del Dios que no conocemos, porque cuando conocemos a Dios realmente disfrutamos el estar en la presencia de Dios. Podemos descubrir cuán hermoso, cuán maravilloso es Dios y podemos aprovechar esos tiempos de oración para buscarle, para disfrutar de su presencia, no solamente para traerle la lista de deseos. Amén. Y la cuarta característica, mismo versículo, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por los siglos, por todos los siglos. Dios es un Dios que es eterno, es la cuarta característica. Dios es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que la vigencia de Dios es para siempre. Él no tiene fecha de vencimiento. Cuando uno está acá, los gobiernos acá de la humanidad tienen una fecha límite de vencimiento, ¿sí? Algunos son 4 o 5, algunos más largos, pero oramos para que los que son muy largos, Dios libere esas naciones.
pero en cierto punto tienen un tiempo establecido. 4 años, 5 años vas a gobernar esta nación, 4 años o 5 años vas a ser el líder de esta nación. Pero a diferencia de estos gobiernos que tienen un periodo establecido, dice Jesús cuando enseña esta oración que es por todos los siglos. Dios reina eternamente. El reino de Dios nunca se va a acabar, nunca va a terminar. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad de Dios nunca termina. Al ser Dios eterno, Dios es el dueño del tiempo. Y nosotros muchas veces, todo el tiempo decimos, no tengo tiempo. ¿Sí? ¿Alguno ha dicho eso? Una vez por semana seguro uno dice, o más. Uno, esta semana no tuve tiempo, no tengo tiempo no pude buscar de Dios, no tuve tiempo para ir a la iglesia. No sé por qué, un domingo, por trabajo, por la carrera de Fórmula 1. Hoy, gracias a Dios, fue temprano la carrera de Fórmula 1. Yo la vi también. ¿Sí? Amén. Pero ¿por qué no tenemos tiempo de buscar a Dios? Dios es un Dios que dice la Biblia que es un Dios eterno. La autoridad de Dios nunca termina, nunca acaba. ¿Y por qué nosotros no tenemos tiempo? Ay, no tuve tiempo de ir a la célula. No tuve tiempo de orar. No tuve tiempo de buscar de Dios. No tuve tiempo. Y nos olvidamos que estamos buscando al Dios que es el Dios dueño de todo el tiempo. Entonces Dios es un Dios eterno. Dios es un Dios que cuando nos promete algo, Él lo va a hacer. Podemos confiar que las promesas de Dios aplican para el pasado, el presente y el futuro. Muchas veces nosotros nos olvidamos que Dios nos habla. Y yo sé que acá si pregunto, todos, ¿a cuántos les ha hablado Dios? Amén, a muchos nos ha hablado. Tal vez hay muchas personas que están orando por algo específico en este día. Hay muchas personas que han orado por algo y Dios les ha dado una palabra. Pero cuando pasa el tiempo, nos olvidamos de esa palabra. ¿Y qué tiempo pasó? Si Dios es el dueño del tiempo. Pasó un mes. Dios te da una palabra y sales recontento. Sales, uy, Dios me habló, qué bueno, me dio esta palabra para esta situación. Dios me dio una promesa, me dio algo. Al primer día estamos re felices porque Dios nos dio una palabra, Dios nos dio una promesa. A los 10 días, al mes, uno por ahí todavía lo recuerda. Al año, sí, no, y este tema, no sé, pero Dios no te había dado una palabra, sí, pero fue hace mucho. Dios es un Dios eterno. Cuando Dios da una palabra, aplica para el presente, pasado y futuro. Cuando Dios te da una palabra, Él quiere decir que en el tiempo correcto lo va a hacer. Nosotros nos tenemos que aferrar a esa palabra de parte de Dios, a esa palabra donde Dios te prometió que tu familia iba a ser salva, a esa palabra donde Dios te prometió que ibas a encontrar una ayuda idónea en tus sentimientos, a esa palabra que Dios te dio respecto a tu trabajo, respecto a tus hijos, respecto a tu salud. Yo no sé por cuál es la oración de cada uno de ustedes. Yo lo desconozco, pero Dios lo sabe y Dios tiene un tiempo establecido para que eso pase. Dios ya tiene el tiempo, Él te dio esa palabra. Sencillamente nosotros no nos acordamos que el Dios que no conocemos es un Dios eterno, es el Dios dueño de todo el tiempo. Nunca se vence una palabra de Dios en nuestra vida. No tiene fecha de vencimiento. No es el yogur que uno dice, esta palabra se vencía en julio. Bueno, hay que pedir una nueva palabra. Tírenlo porque esta palabra ya caducó. La palabra de Dios no vence. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Entonces, vayan desempolvando, todos están ahí con el cuaderno, vayan desempolvando todas las palabras que Dios les dio, porque si no se ha cumplido, es una palabra que Dios tiene para cada uno de ustedes. Es una palabra que Dios todavía tiene vigente para cada uno de nosotros. Ese es el Dios que nosotros no conocemos, el Dios eterno, el Dios que es rey, el Dios que es glorioso, el Dios que es omnipotente. Entonces, muchas veces nosotros decimos que conocemos a Dios, pero no sabemos qué quiere Dios de nosotros. ¿Sí? El conocer a Dios implica el yo también saber
qué es lo que Él quiere de nosotros. Y hay una palabra que yo leí esta semana que está en Joel. Joel 2, versículo 12 en adelante, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Hay un montón de características que Dios tiene. Hay un montón de características que ustedes saben y ustedes mismos me dijeron de Dios. Pero Dios busca que nosotros nos volvamos a Él. Él decía en esta palabra, decía: conviértanse a mí de todo su corazón. No un pedacito, no mediodía, no los domingos. Todos venimos los domingos y acá yo dije, en la iglesia todos somos cristianos. Lo dije en una célula que una vez. Cuando vienes a la iglesia, todos somos cristianos. Por ahí te golpeaste con alguien. Perdón, hermano. Disculpe, Dios lo bendiga. Acá todos somos recristianos, todos somos felices, todos somos corteses. El tema es qué pasa cuando salimos de este lugar. ¿Qué pasa cuando no está mi líder que nos ve? ¿Qué pasa cuando estoy solo? Dios sí nos ve. Y Dios dice: conviértanse a mí de todo su corazón. Incluso ahí les decía, con ayuno, con lloro y lamento. O sea, busquen realmente, búsquenme, decía Dios. Rasguen su corazón, no sus vestidos. En la antigüedad, cuando pasaba algo malo, se rompían la ropa, se rasgaban los vestidos. Se murió mi suegra. Se rasgan. No creo que se rasguen los vestidos cuando se muere la suegra, pero hacían eso. Y Jesús decía, y Dios en esta palabra, perdona, en Joel decía: rasguen su corazón, no sus vestidos. Entréguenle a Dios el corazón. Entreguen a Dios todo lo que le está quitando en primer lugar. Pablo, cuando fue, vuelvo al inicio, cuando fue Pablo a esta ciudad de Atenas, ¿qué vio? Había idolatría. Habían muchos dioses, un montón. Habían tantos dioses que estaba el Dios no conocido. Estaba Dios. De tantos dioses era un Dios más para ellos. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros dejemos esa idolatría. La idolatría es todo, sacar aquello que le roba el primer lugar a Dios en tu vida. Yo no te conozco. Yo no sé si Dios tiene el primer lugar en tu vida. Tal vez el primer lugar lo tiene el trabajo, tal vez las ocupaciones, tal vez una afición, tal vez es una adicción lo que tiene el primer lugar en tu vida. Pero Dios dice: conviértanse a mí de todo corazón. No rasguen sus vestidos. No lo hagan el domingo en la iglesia, que todos somos cristianos. Acá todos somos felices. Es todos los días. Es cuando me buscas. Cuando empiezas tu día, convierte tu corazón. Rasga tu corazón hacia mí. Deja toda la idolatría. Deja todo aquello que le está robando el primer lugar a Dios. Deja todo aquello que está sacándole a Dios ese primer lugar. Pueden ser un montón de cosas. Puede ser tu familia, puede ser el trabajo, puede ser todo, la plata, nuestras finanzas. La plata te puede robar el primer lugar a Dios. Puede ser tu empresa, puede ser tu emprendimiento. Es tan fácil que las cosas de este mundo le saquen el primer lugar a Dios. Es tan fácil. Por eso en Atenas había un montón de dioses, había un montón de idolatrías, porque ahí no tenían tiempo tampoco. No tenían un Dios glorioso, no reconocían a ningún Dios como rey y no reconocían a ningún Dios como todopoderoso. Por eso cuando Pablo empieza a hablarles a ellos de lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros, no entendían.
decían, ¿qué estás diciendo, Pablo? No te entendemos. No entendemos. Y Jesús les venía a hablar de lo que hizo Dios, lo que hizo Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos convirtamos a Él de todo nuestro corazón, no por partes. No un día sí, un día no. No, a los domingos, seguro los domingos son del Señor porque voy a la iglesia. Y después de lunes a sábado estás haciendo un sinnúmero de cosas que no tienes que hacer. Le estás entregando tu corazón a otras cosas, a otros ídolos, a otras cosas que no tienen razón de ser. Y Dios decía al pueblo, conviértanse de todo su corazón. Conviértanse de todo su corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Lo dice ahí mismo en ese versículo en Joel. Dios es misericordioso, Dios es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios siempre nos perdona. Dios es el Dios que, a pesar de que le fallamos todos los días, venimos y le decimos, Señor, perdón. Otra vez bardié, otra vez hice lo que no tenía que hacer. Y Dios está ahí con misericordia. Y Él se duele del castigo, decía esa palabra. Entonces, nosotros muchas veces pensamos que conocemos a Dios y no le conocemos, porque no nos comportamos como merecería ese Dios que supuestamente conocemos. No nos comportamos acorde a lo que hizo, a lo que dice su palabra. ¿Y saben cuál es el problema con esto? Que todos hoy acá vinieron a una iglesia, tienen algún conocimiento de Dios. Y yo lo que les decía al principio, si les pregunto, ¿todos conocen de Dios? Amén. Todos al unísono me van a decir amén. Pero en Mateo 7, 21, y este no lo tienen porque no lo pasé, fue después en los últimos detalles de esta charla, Dios me daba esta palabra. Mateo 7, versículo 21. Si no lo ven en pantalla, presten atención. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Así como nosotros tal vez pensamos que conocemos a un Dios que no conocemos, Dios también te puede decir: no te conozco, según esta palabra. Dice: no todo el que viene a la iglesia, no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que viene los domingos, no todo el que va a célula, dice la Biblia, que entrará al reino de los cielos. Ay, Señor, pero ¿no acaso yo era el que me levantaba temprano, iba por mis discípulos, iba a buscarlos, los llamaba, les predicaba, yo les predicaba en la iglesia? No te conozco, porque al final lo que le importa a Dios es lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor realmente tiene ganado su lugar en el reino de los cielos. Y muchos pueden hablar en nombre de Dios, pero importa es si yo realmente le entrego mi corazón a Dios verdaderamente. Amén. ¿Cuántos quieren conocer a ese Dios? Pónganse en pie, por favor, vamos a orar. David decía: solo le pido a Dios una cosa, estar en su presencia todos los días de nuestra vida. Y Dios está acá, querida iglesia. Cierren sus ojos, levanten sus brazos y empiecen a sentir la presencia de Dios. Empieza a descansar en la presencia de Dios. A ese Dios que pensamos que conocemos, a ese Dios que tiene todo para nosotros. Él está acá. Empieza a abrir tu corazón, así como decía la palabra en Joel: conviértanse de todo su corazón.
entreguen todo su corazón, rasguen su corazón, no sus vestidos. Empieza a pedirle a Dios que toque tu corazón. Señor, hoy te doy gracias, Padre, por esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces todo sobrenatural, Padre. Tú permites, Señor, que disfrutemos de tu presencia, Señor. Y así como David decía, solo queremos estar en tu presencia. Hoy como iglesia, Señor, queremos estar en tu presencia, Padre. Queremos estar delante de ti, Señor. Queremos buscarte, Señor. Queremos presentarnos delante de ti, Padre, para adorarte, Señor. Te entregamos nuestras cargas. No es un momento para pedirle cosas a Dios, es un momento para adorarle a Él, es un momento para buscarle a Él, para disfrutar estar en su presencia. Dios es el Rey de todo. Dios es el Rey de todo lo que vemos. El aire que respiramos es por Dios, porque Dios lo quiso así. Empieza a adorar y entrégale tu vida. Dile: Dios, toma mi corazón y hazlo nuevo. Haz un corazón nuevo, un corazón que tal vez ha tenido errores, un corazón que tal vez no ha parado de hacer lo incorrecto, pero hoy es un tiempo para entregar tu corazón delante de Dios. Recuerden que no hay nada que Dios no pueda hacer por nosotros. Dios te puede perdonar, incluso ese pecado que piensas que no tiene perdón, Él lo puede hacer. Dios puede perdonar tu vida. Señor, hoy levantamos nuestras manos, Padre, para buscarte, Señor, para adorarte de todo corazón, Señor.